Amigos, amigas de YouTube, acá estamos en un nuevo lunes, después de un fin de semana donde se ha disputado la final de la UEFA Champions League. Ha llegado a su fin también la temporada 2024-2025 del fútbol europeo, una final disputada en Múnich, donde el PSG vapuleó, arrolló, humilló al Inter. 5-0 la victoria del equipo de Luis Enrique, una victoria contundente, una victoria que no dejó ningún tipo de discusión al respecto, muy superior en todo aspecto del juego. El conjunto parisino que consigue por primera vez ganar este título que persigue hace mucho tiempo, ¿no? El PSG también un proyecto de un club estado, ¿no? Un club lógicamente grande en Francia, uno de los equipos más importantes, que empezó a ser gestionado por el gobierno de Qatar hace más de una década y que hasta este punto había intentado conseguir este objetivo acumulando estrellas, fichando a los mejores jugadores del mundo. En algún momento tuvo en un mismo equipo a Neymar, Messi y Mbappé, lo que no resultó eficiente. Terminó dando algunos saltos cualitativos, finalmente corrigiendo la política deportiva. Se sumó a la estructura del club un dirigente llamado Luis Campos, director deportivo del fútbol francés, que con la contratación de Luis Enrique y algunos jugadores menores de 22 años, jugadores con mucha proyección, terminan construyendo un equipo muy competitivo y un equipo que al ver salir a Mbappé del Real Madrid finalmente consigue ganar el máximo trofeo europeo. Acá estamos con Mati Terzic para charlar un poco de esta final y de esta Champions en la que el Arsenal justamente perdió ante el campeón. Quedamos eliminados ante el campeón. Mati, bienvenido. ¿Cómo estás? Y bueno, una final donde el PSG, como decía, no dejó dudas, ¿no? Tremendo, tremenda vapuleada. Nunca vi una final así. eh, y además fue una vapuleada completa. En ningún momento lo dejaron a Inter recuperar un poquito de terreno. Quizás en el segundo tiempo PSG se amainó un cachito en esos primeros 15-20 del segundo tiempo, pero tampoco es Sí. que Inter generó demasiado, ni presionó demasiado al equipo de Luis Enrique. Creo que esa es la palabra clave, ¿no? Equipo, porque hemos visto muchas versiones de PSG con distintos técnicos, con distintas estrellas, en general siempre alrededor de Kylian Mbappé. Mm. Eh, Quizás el mejor jugador del mundo, para muchos hoy el mejor jugador del mundo está en discusión, digo Sí, eso, pero sin duda está en la conversación él, tranquilamente. sin Y duda. es lo que decías vos, ¿no? La paradoja de que se va el mejor del mundo y de repente ganan el título que aspiraban a ganar, porque la Liga de Francia para ellos es un paseo. Sinceramente es triste, ¿no? Digo, si yo fuera hincha de algún equipo francés, no sé si sería muy atractivo mirar lo que pasa año a año en la temporada del fútbol de primera de Francia, pero este era el título que estaban buscando desde que el Estado petrolero se hizo cargo de la dirección del club. Y acá está, llegó, porque finalmente hicieron eso que dijiste vos, Rodri, construyeron un equipo con un técnico probado, capaz, con una inteligencia táctica para mí, más allá de las acá mi gata quiere opinar también, un primer plano hermoso. Eh, Más allá de las individualidades, que Sí, claramente las tiene este equipo, eh, el funcionamiento técnico y táctico de los jugadores es toda de Luis Enrique, porque convencer a Dembélé de que presione como presionó, jugando de nuevo, una posición claro. que no había tenido en prácticamente toda su carrera, eh, co- eh, plantar las bases y decir, yo quiero un mediocampo técnico, no me importa lo físico, te pongo dos enanitos a los Xavi Iniesta, y está bien, Fabián es un jugador más técnico, no es un jugador físico. Sí, Un Marquinhos que para muchos puede ser un central frágil, porque no es demasiado grande, no es demasiado ancho, pero la verdad que es un buen líder. William Pacho rompiéndola toda, una sorpresa para sí, muchos que no lo conocíamos. Y los laterales que son quizás de los mejores del mundo hoy en día también, Hakimi y el otro se me fue el nombre, Nuno, ¿no? sí. La verdad que es un equipazo, está planteadísimo de forma perfecta, tiene recambio, tiene un arquerazo, inobjetable la victoria del PSG y así todos nosotros podríamos haberlos eliminado. Digo, si Donnarumma no sacaba un par de esas pelotas que sacó en la vuelta en París, Sí. en esos primeros 10 minutos del primer tiempo, o si tal vez nosotros hubiéramos hecho las cosas mejor en Londres, otra hubiera sido la historia, pero bueno,
esa amargura de quedar afuera contra el campeón, a algunos les hace más fácil de digerir todo. A mí no tanto, porque me queda esa idea de qué hubiera pasado sí, ¿no? Pero bueno, la verdad me saco el sombrero, un equipazo, pero bueno, De con todas las hecho, realidades que giran alrededor de este triunfo. sí, de hecho, bueno, hablaba con Diego Latorre cuando terminó el partido, le mandé un mensaje y me dice, qué alivio, ¿no? Que perdimos contra el mejor. Y yo le digo, mirá, no Está solo el bien, hay alivio. mucha gente que piensa eso. Sí, sí, sí. No solo el alivio de haber perdido contra el mejor equipo, sino el alivio de que no nos hayan bailado como lo bailaron al Inter también, ¿no? Porque evidentemente dio una muy mala imagen el equipo italiano, el equipo de Simone Inzaghi, un equipo Sí, pesado, ¿no? Un equipo que ya evidentemente llegó muy desgastado predecible. también a este cierre de temporada. No pudo ganar ningún título de los que peleaba, no ganó ni la Serie A, ni la Copa Italia, ni la Champions finalmente, estaba muy cerca en todos los frentes y se quedó con las manos vacías. Un Inter que también había perdido la final ante el Manchester City no hace Sí. no hace muchas temporadas. En la Champions anterior, en el formato anterior, y ahora se topa con un PSG que llegó fresco, que llegó, la verdad, con muchísimo más aire, y creo que hay algunos puntos clave para analizar con respecto a la consagración, que es, primero que nada, que en su competición liguera el PSG no tiene tanto desgaste, ¿no? Y se aseguró el título con mucho tiempo de anticipación, pudo llegar a esta final fresco, y sobre todo Luis Enrique hizo hincapié en algún momento de que el PSG era el equipo que más vacaciones había tenido en Europa por el parate de la Liga 1 Bueno, y por el calendario que le habían tomado. Él le había podido dar 10 días de vacaciones a sus jugadores en este medio de temporada, y es un montón para poder recargar energías, recargar piernas en un calendario tan congestionado. Me parece que ese descanso fue fundamental también, y sobre todo otro punto a tener en cuenta es cómo el PSG, a ver, nos cae bien a todos en este punto, porque Luis Enrique es un grandísimo entrenador, que sabemos que es muy capaz, tiene jugadores también muy carismáticos y jugadores que, a ver, uno ve a Dembélé jugar en su rol de falso 9 y es ampliamente superior al Dembélé que jugaba pegado a la banda. Hakimi, por ejemplo, que es sí, un coincido. lateral que siempre fue muy bueno y que uno presumía que Hakimi podía destacar como lateral yendo por afuera, ¿no? Como un lateral profundo, y termina siendo un grandísimo futbolista jugando por adentro, un lateral que pisa zonas internas y que lo hace de la mejor manera y que tiene gol. Bueno, como Luis Enrique reconvierte, ¿no?, a ciertos jugadores, pero más allá de eso, no hay que olvidarnos que el PSG tiene a disposición un poder económico sideral, y que Claro, en invierno fichó a Kvaratskhelia por una cifra cercana a los sí, 80 millones, y que competir contra ese poder sí. económico no es sencillo, y que para mí el Arsenal, sin tener esos recursos económicos, con un plantel mucho más disminuido, con un plantel mucho más desgastado, ¿no? Un plantel corto y un plantel diezmado y golpeado por las lesiones, estuvo muy a la altura de las circunstancias ante el PSG, que finalmente es el campeón indiscutido de esta Champions. Entonces, no le quiero quitar mérito a la campaña que hizo el equipo de Mikel Arteta, y entender que este PSG gana también por este tipo de factores que no son menores, ¿no? Olvídate, el caso Kvaratskhelia es clave, porque vos decís, está bien, Arsenal podría, a ver, tal vez lo haga este mercado de pases, puede gastarte 70, 80 millones en un extremo izquierdo que la viene a romper toda en Italia y, a ver, ninguna compra es segura, pero el caso Kvaratskhelia era bastante obvio que es un gran jugador. Digo, cualquiera que lo haya visto más de un partido dice, este chico tiene algo especial. El tema es que vos podés competir tal vez con la cifra que le pagás al club al que le estás comprando, pero tal vez no podés competir con el sueldo. Es la famosa frase de Arsène Wenger, el doping financiero, pero bueno, es las circunstancias en las que nos estamos viendo. Así, a ver, Inter está, obviamente, como la mayoría de los clubes de Europa, es de propiedad privada, pero no es parte de un Estado-nación y de un proyecto deportivo que va más allá del PSG. Qatar tiene un proyecto y una ambición de posicionarse a nivel geopolítico en el planeta Tierra, Claro. de la que PSG es parte. Digo, no es lo único que les importa, pero sí es una de sus grandes vidrieras para mostrar lo que son capaces de hacer si las cosas funcionan de manera correcta. Eh, Sí. y en ese sentido no podés competir, pero sí podés competir, porque como te decía recién, Inter llegó a la final y está bien, no le hizo partido, pero en otras circunstancias, quizás, si evitaba ese primer gol o si
el baile táctico descomunal de los primeros 15, 20 minutos no obnubilaba a Inter, porque no nos olvidemos que esos primeros 15, 20 minutos fue lo más No, parecido a la Holanda de 1974 que vi en mi vida, una rotación de posiciones y de pases y de movimientos. Bueno, el gol es un ejemplo de eso. El extremo derecho terminó por la izquierda, el lateral derecho terminó por el medio y el número 5 estaba jugando de volante izquierdo. Es como, y esos tres combinaron para el gol que fue un golazo espectacular, un golazo de equipo. Y además, sí, tan mareado estaba Inter que el que habilitaba a Hakimi era el extremo izquierdo que llegó hasta allá porque no sabía sí, qué sí, estaba haciendo no el sabía equipo quién marcar. rival. Sí, Digo, sí, esa sí. paliza táctica, claro, esa paliza táctica es una gran razón por la que se puso en ventaja rápido el PSG. No, totalmente. Y creo, Mati, esto que vos marcás, bueno, también otro de los factores importantes a destacar. Luis Enrique, cuando se va a Mbappé, dice, ahora vamos a ser mejores, porque voy a poder controlar todo. Yo al tener un jugador como Mbappé, que tiene muchísima libertad, hay cosas que no puedo controlar. Ahora puedo controlar todo. Y justamente se vio un PSG que parecía liberado, donde cada jugador ocupaba la posición que quería, pero creo que son todos movimientos y patrones muy bien trabajados y no hay que confundir la libertad con lo que es caos. Yo creo que el PSG genera caos, pero a partir de ciertas pautas Claro, muy, muy bien trabajadas, y me parece que ese es el trabajo de Luis Enrique, construir un equipo que pueda desbordar a los rivales a partir de ciertos automatismos, y me parece que hay un paralelismo ahí con Mikel Arteta que intenta trabajar de esa forma y que intenta darle al Arsenal ese tipo de pautas dentro de la cancha para que después los jugadores sean finalmente los que ejecuten, tomen decisiones y puedan sorprender con ciertas, lógicamente, improvisaciones. La espontaneidad también es muy importante. El PSG es un equipo espontáneo, pero a partir siempre de ciertos patrones que se construyen en el día a día, ¿no? En el trabajo, en los entrenamientos. Y me parece que sí. Hay hemos visto, diferencia igual, me parece, ¿no? Rodri, ¿no? Entre Arteta y Enrique. Tienen ciertas diferencias, pero me parece que ven el fútbol de la misma forma, como Sí, controlar todo lo que se pueda, ¿no? Yo creo que esa es la esencia de ambos, una esencia que también tiene Pep Guardiola, bueno, que es, lógicamente, Luis Enrique fue ayudante de Guardiola en sus inicios, y hablamos de un Guardiola y un Luis Enrique como los dos únicos entrenadores que ganan dos tripletes con dos equipos diferentes. Guardiola lo hizo con el Barcelona y lo hizo con el Manchester City, y Luis Enrique lo hizo con el Barcelona y ahora lo hizo con el PSG. Y me parece que habla de dos sí. entrenadores que tienen una esencia y un estilo y una forma de ver el fútbol muy similar. Después cada uno trabajará a su manera. Luis Enrique tiene lógicamente su sello en sus equipos, y me parece pero que en el corte, ¿no?, de entrenadores, están muy cercanos, ¿no? Sí, 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 tal cual. A mí la diferencia que noto entre los tres, digo, Guardiola es un poco más obsesivo con el tema del posicionamiento de sus jugadores, digo, les da mucha menos libertad. Quizás de los tres es el que menos libertad les da. No Claro, solo eso, sino que compra un jugador y como que quiere moldearlo, quiero que hagas todo esto, que dejes de hacer aquello, pero que hagas un poquito, un 10% más acá. Es como demasiado estricto en algunas cosas. Yo no le voy a discutir la lista de títulos a Guardiola, ¿no? Pero digo, es una cuestión de gusto ya. sí, Llega un sí, sí. punto que esa esquematización total del fútbol a mí, digo, los mejores Manchester City, sinceramente, yo los admiré en algún sentido a nivel deportivo, los odio en otros aspectos, pero medio insípido me pareció a veces el fútbol que practicaba. Sí, sí, sí. A diferencia del Guardiola del Barça de Guardiola de 2008 a 2012, que había cierta como otra cosa menos técnica y menos estricta, Y el sobre mejor todo equipo por de la los historia. jugadores. Ahí va la clave. Para mí, la diferencia entre los tres, claro, para mí sí, coincido totalmente. La diferencia entre los tres quizás es el tipo de jugadores en los que se apoyan para ejecutar su plan. Digo, si vos ves el mediocampo del PSG y lo comparás con el mediocampo de Manchester City, y hay una diferencia en el sentido de la técnica y de los objetivos de cada uno de los jugadores a la hora de empezar, de jugar el partido. Eh, Sí, a ver, Vitinha la rompió toda. A mí Fabián me encantó, siempre me gustó Fabián. sí, Es Neves. un gran, gran jugador. Y ni hablar de Neves, ni hablar de Neves. Es otro
a veces pasa desapercibido, pero sin él no hay triángulos en ese mediocampo. No, Sobre todo increíble. cuando tenés laterales y tenés que cubrir su pase por los costados. Pero creo que la diferencia es el nivel de exigencia a sus jugadores. Quizás Luis Enrique es el que más libertad dentro del esquema les da. Está bien que también eso es la posibilidad que se lo da PSG por los jugadores que tiene, pero es como Guardiola, Arteta, Enrique, en el sentido de cuánto menos libertad y más libertad a sus jugadores que les da. Me parece que esa sería, pero es lo mismo, son distintos sabores de lo mismo. Sí, sí, coincido. Creo bueno, que es un justo campeón, lógicamente, el PSG. Hay un dato también que seguramente vieron y que me parece que es interesante darlo. El PSG esta temporada solamente estuvo en goles esperados, lo derrotaron en el índice de goles esperados, o sea, un rival generó más Uno chances de solo. gol claras que él en 6 partidos. 6 partidos en toda la temporada, una temporada en la que deben haber jugado, no sé, casi 60 partidos. Y de esos 6 partidos, 3 fueron contra el Arsenal, porque el PSG se enfrenta contra el Arsenal, no solo en las semifinales, en la ida y la vuelta, donde el Arsenal fue superior en goles esperados, el PSG lógicamente más clínico en las áreas, con un Donnarumma que tapó todo y con un equipo que aprovechó las chances que tuvo y capitalizó los errores que cometió el Arsenal, ¿no? Los errores de Partey en París, el error también en el arranque del partido en el Emirates, donde el equipo quedó muy expuesto y termina convirtiendo a Dembélé con un remate mordido, pero que se clava al lado del palo. Bueno, pero también el Arsenal y el PSG se Sí. enfrentaron en la fase de Desviado Liga. también. Sí, sí. A ver, se enfrentaron en la fase de Liga de la Champions, Mati, y ese día el Arsenal ganó 2-0, fue muy superior, ante un PSG distinto, un PSG que estaba en construcción, un PSG que de hecho no tuvo a Dembélé ese día porque estaba peleado con Luis Enrique Dembélé en el arranque de la temporada, y Luis Enrique lo sentó, lo dejó afuera de la convocatoria, lo sentó afuera de la cancha para explicarle que necesitaba trabajar para el equipo. Y de ese Dembélé que queda fuera del partido con el Arsenal en octubre, a este Dembélé que juega la final de la Champions agazapado para presionar y liderando con el ejemplo, Nunca lo vi así. evidentemente hay un trabajo bestial, ¿no? Sí, olvídate. Por un lado, esto también te marca un poco las fases de lo que decimos siempre, ¿eh? No importa cómo empezás, sino cómo terminás. Digo, Claro. Arsenal, Liverpool, Aston Villa y varios equipos más dominaron esa fase de Liga de la Champions. Y bueno, nosotros somos los que más lejos llegamos, pero Liverpool quedó afuera, Villa quedó afuera, Vamos. digo, el resto de los equipos que estuvieron ahí en el top 8 no marcaron demasiado el ritmo en la segunda parte de la competencia. Es lo que decías vos antes, Rodri, el tema del descanso, de darle unos días a los jugadores para que... Pues, siempre hablamos del descanso a nivel físico, pero también el tema mental es muy importante y no podemos dejar de marcarlo constantemente porque no es que se vayan a una playa y tengan las piernas levantadas y se toman una cerveza y, Claro. no sé, miren una serie. No, es una cuestión de relajar la cabeza porque la exigencia competitiva, digo, tiene límites. Todos los jugadores tienen límites. Totalmente. Y me parece que eso también es una pauta de que está bien, sí, tenés que ir a fondo toda la temporada porque si no, podés quedar afuera por un pequeño margen en un partido, pero también es como un mensaje para los que estamos ahí buscando ganar algo importante, es como para, bueno, a veces necesitas que, no sé, Gabriel no juegue y juegue Kivior, o necesitas que Saka no juegue y juegue Nwaneri, o necesitas que, no sé, parte y no juegue y te juegue Jorginho, lo mismo con Rice, digo, necesitas, pero no solamente por el factor físico, que sí, sino por el factor mental. Sí, sí, Y sí. hay algo que te permite ser un club multimillonario como PSG, que tenés un equipazo, un plantel del carajo. Sí, Nosotros y tenemos una, errores propios y por deficiencias estructurales, pero digo, es un modelo. sí, sí, y una liga como la francesa que le permite, ¿no? También al PSG tener margen para descansar un poco, para competir Sí, a un nivel un poco más bajo. A ver, sabemos que la Premier es muy exigente cada fin de semana y el PSG termina después cargándose a los equipos ingleses, ¿no? Al Liverpool en octavos, al Aston Villa en cuartos, al Arsenal en semis y le gana la final a un Inter que venía bien, que venía sólido, pero bueno, la verdad que lo pasó por arriba. ¿No? Con goles de Hakimi el primero, Doué después marcó el segundo, Doué el tercero, la verdad un animal ese pibe, Carabasquelia que mete el cuarto y Mayulu, un chico sí. de 19 años que ingresa sobre el final y mete el quinto, ya con el Inter
totalmente abatido. No hay que pensar que si hubiéramos traído a alguien en invierno hubiéramos ganado al PSG. De hecho, para mí estuvimos cerca sin traer a nadie. No digo que no haber traído a nadie estuvo bien, pero, a ver, fichar a Kvaratskhelia en invierno es solo un club Estado lo puede hacer. A ver, fichar a Marmoush en invierno por 80 millones, solo un club Estado lo puede hacer. Y un club Estado no es tener la publicidad en la camiseta de Emirates o que tu estadio se llame el Emirates. Es que un Estado, justamente, que un gobierno, ¿no? Que en este caso puede ser el de Arabia Saudita, como es en el Newcastle, o el de Emiratos Árabes, como el City, o Qatar, justamente el PSG, está en control total. Son propietarios y dueños. Eso es un club Estado. No, un club Estado no es tener la publicidad de Ruanda, porque hay gente que no lo entiende. Entonces, evidentemente, hay que explicarlo, pero tampoco hay que pensar que nuestros dueños tienen que gastar excesivas cantidades de dinero para ser campeón de la Champions. Eso me parece que es una falacia, Mati, porque si vos tenés un buen trabajo de scouting y generás buenos acuerdos, capaz podés armar un equipo altamente competitivo sin gastar cantidades siderales. Lo que pasa es que el PSG compite directamente desde ese lugar. ¿Por qué cierra las negociaciones y por qué cierra los acuerdos rápido y por qué consigue los jugadores en cualquier momento del año? Porque ofrece muchísimo dinero. Y cuando vos no sos un club que tiene dinero ilimitado, no podés hacer ese tipo de ofrecimientos y tenés que cuadrar los balances, tenés que respetar las reglas, las normas, hay también normas financieras que respetar. Y me parece que nosotros competimos desde ese lugar. Entonces, pensar que el Arsenal, para ser campeón de la Champions, tiene que gastarse 80 millones en invierno, me parece que es una conclusión errónea. Creo que hay que saber optimizar los recursos que uno tiene como club, sin ser un club multimillonario y un club rico, sí un club que tiene dinero, que tiene fortunas para gastar, pero que no tiene dinero ilimitado y que tiene que hacer un trabajo mucho más minucioso. Entonces, hay que saber administrar mejor esos recursos y, lógicamente, conseguir que el plantel llegue fresco y disponible para la parte final de la temporada, como vos decías recién, ¿no, Mati? O sea, no es tanto cómo empezás, sino cómo terminás también la campaña, que es lo que te termina definiendo después. Tal cual. En definitiva, Mati, un merecedor campeón, ¿no? El PSG, me parece. Y creo que, como decimos, un Arsenal que le compitió y un Arsenal que está a la altura de los mejores equipos del mundo, ¿no? Y que incluso cuando vemos esta final, donde el PSG le gana 5-0 al Inter, lo pasa por arriba, el Inter que corre atrás de la pelota todo el encuentro. Bueno, hemos visto dos partidos del Arsenal mucho más sólidos y mucho más presentables, y me parece que no estamos tan lejos como se piensa, ni tampoco la solución es gastar el dinero que el PSG gasta, sino intentar reducir esos márgenes en la competitividad, ¿no? Estar un poco más firme en defensa, ser un poquito más contundente en ataque, y ese título, lógicamente, puede llegar en cualquier momento para nosotros también. Sí, es lo que, a ver, por eso está todo demasiado enfocado en este mercado de pases. Quizás es el más importante en 3, 4, 5, 10 años, tal vez. Yo no sé si pondría en duda esa afirmación, porque es la famosa, a ver, ¿te acuerdas cuando Arsène tenía un equipo más o menos y le sacaba hasta la última gota, hasta el último, exprimía cada centavo como Homero Simpson? Sí. Bueno, y siempre se decía, no, bueno, le falta uno más y puede volver a pelear por la Premier. Bueno, nosotros ya estamos peleando por la Premier y nos falta uno más para ganarla. Es otra ecuación, pero en este caso hay bastante de verdad. Digo, yo no sé si es Gyökeres, no sé si es Sesko, no sé si es Osimhen, no sé si es Ekitike, no sé si es Nico Williams, no sé si es Mbeumo, Zubimendi ya está hecho, digo, ya está cerrado. No sé si es quién de esos es la clave, porque bueno, cualquier compra puede salir más o menos bien, digo, depende de muchas circunstancias, pero estamos ahí. Digo, tenemos a un Havertz que si no se lesionaba estaba en camino a meter 20 goles en todas las competiciones. Necesitamos otro 9 de 20 goles y estamos joya. Necesitamos que Odegaard vuelva a reencontrarse con su mejor versión. Necesitamos que Saka se mantenga sano y que o Martinelli levante, o Trossard levante, o el que venga a reemplazarlos a ellos meta 10 y 15, es lo que decimos siempre, 10 goles, 15 asistencias, o 15 goles, 10 asistencias, repartidos entre 5 jugadores, es la clave del éxito, y hace rato que no tenemos eso, esta temporada claramente no lo tuvimos, y si tenemos 5 jugadores de 10, 15,
algo vamos a ganar, es inevitable. Y me parece que, a ver, pocas veces estuvo tan claro que el mensaje de hinchas, técnico y dirigencia estuvo tan alineado respecto de lo que necesita este equipo, y eso es lo que me da cierta tranquilidad para lo que viene. Pero bueno, después las cosas se tienen que ejecutar y después tienes que mantener a jugadores sanos. Así que son muchas cosas que tienen que pasar. Sí, totalmente. Y por último, mención especial para Declan Rice, Mati, que fue elegido parte del equipo de la temporada de la Champions, forma parte del equipo, un equipo, bueno, con Donnarumma, que fue un arquero bestial, la verdad que incluso la eliminatoria con el Arsenal es figura total y ha sido figura a lo largo de toda la competencia. Después la distribución y los nombres no están raros, Hakimi está como medio extremo, pero esos son un poco los 11 mejores jugadores que se han elegido en la Champions, y está Declan Rice ahí, ¿no? Sinónimo de que también nuestros jugadores están a la altura, un Declan Rice que tuvo esos momentos mágicos con el Real Madrid y que fue una máquina toda la temporada, ¿no? Incluso en el partido con PSG le recuerdo un cierre ante una jugada de peligro en París, que él corre toda la cancha, creo que a Barcolá le niega el remate, importante también en el Bernabéu, donde jugó un partidazo. Muy, muy importante para este equipo del Arsenal. Bueno, un Rice que evidentemente es una de las grandes estrellas del Arsenal esta campaña, ¿no? Sí, claramente. Creo que ya lo hablamos la otra vez, o no sé, ya ni me acuerdo si fue en el grupo, por acá, por donde fue, pero es una temporada en la que es difícil elegir al mejor jugador. Rice pelea por ese puesto, pero sobre todo por la segunda parte de la temporada que hizo. La primera, recordemos que le costó bastante. Pero, a ver, hay momentos que te catapultan y que te levantan el perfil puro. Porque, a ver, nosotros somos hinchas de un club, los hinchas, esto es una obvia, cada hincha ve los partidos y con suerte ve 2 o 3 más de otros equipos por temporada. Entonces, cuando vos le metés 2 goles de tiro libre a Real Madrid en cuarto de final de la Champions League, haces que el resto del mundo note tu presencia, ¿no? Y es como, mirá, sabíamos que era un caballo, y ahora es un caballo que además le pega la pelota. Digo, bueno, es un jugadorazo. Qué bien Arsenal, que lo compró por 100 millones, le salió barato. Son esas cosas que cuando lo haces en el escenario más importante, que a nivel de clubes es la Champions, tu perfil cambia abruptamente. Digo, a todos nos pasó que después de esos tiros libres la gente te decía, che, qué bien este Rice, es un jugadorazo. Y nosotros ya sabíamos que era un jugadorazo, pero después de todos 2 tiros libres levantó su nivel. Fue percibido de otra manera en el mundo del fútbol, y para mí justamente está entre los mejores volantes de esta competición. Sí, totalmente. Y podemos cerrar este segmento final de Champions y cierre de temporada con un poco lo que fue la campaña también del Arsenal en esta Champions. Ahí le mandamos un abrazo a Debo, que nos mandó la información. 9 partidos ganados, 2 empates, 3 derrotas en 14 partidos. En la fase de grupos solo perdió con el Inter en Milán, 1-0 en un partido muy ajustado. Después muy buenas victorias, 5-1 al Sporting en Lisboa, por ejemplo. La goleada al PSV en octavos, un 7-1 en la ida. Un Arsenal muy sólido, ganando también como local, ganándole justamente al PSG, ahí lo vemos en el segundo partido, 2-0 fue en aquella ocasión. Después, bueno, elimina al Real Madrid, también en cuartos, pierde finalmente en semifinales, y ahí están un poco los datos, ¿no? 31 goles, un promedio de 2,2 goles por partidos, 10 goles encajados, poco, 0,7, el promedio de gol encajado por partido, 6 vallas invictas en 14 partidos, casi la mitad. Bueno, la verdad, buenos números para un Arsenal que tuvo a Saka como máximo goleador con 6, incluso perdiéndose gran parte de la competencia. Merino, 3 asistencias. Trossard, 14 partidos, el jugador que más presencias tiene. Y un Odegaard que en una temporada mala, 19 chances creadas, el jugador que más chances creó en el ataque del Arsenal. Bueno, algunos números que repasamos, ¿no? Para cerrar ahí esta temporada de Champions del Arsenal, que estuvimos muy cerca de estar en Múnich. Estuvimos muy cerca de estar en Múnich. La verdad, al ver un poco las imágenes y todo, me dolió un poco no estar en Múnich con el Arsenal, pero bueno, ya tocará, Mati, ya tocará. Ya nos tocará a nosotros. Ya va a tocar, era como la previa,
En la previa del partido, yo me imaginaba cómo hubiera estado yo ese sábado, ¿no? Si era Arsenal. Y es como, bueno, yo me senté 15 minutos antes enfrente de la tele. Sí, No es que estuve tipo manija con la final desde temprano. Si hubiera sido Arsenal, no sé cómo, no claro. sé cómo hubiera hecho. Sí, 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 totalmente. Bueno, hasta aquí nuestro análisis de esta victoria del PSG en la Champions, campeón de Europa, merecido, un equipo que lo ha perseguido, como decimos, con la gestión catarí, que encontró finalmente cómo conseguir, cómo competir y ganar, con un Luis Enrique que es un entrenador excepcional y con un grupo de jugadores talentosos, jóvenes, que entendieron el sentido del esfuerzo colectivo, que tienen mucho talento, lo ponen cada uno al servicio de sus compañeros y que terminan siendo el mejor equipo de Europa indiscutiblemente, ¿no? Con un 5-0 ante el Inter en la final, ganando la Liga, también la Liga, ganando la Copa de Francia, el PSG que logra el primer triplete de su historia y un Luis Enrique que lo lleva a lo más alto. Acá lo hemos analizado con Mati Terzic, el abrazo para Agustín Devotti. Si te gustó este video y lo viste en YouTube, por favor, pulgar arriba, suscríbete al canal, apretá todos los botones ahí, dejanos un comentario. Y acá vamos a estar haciendo contenido, lógicamente, relacionado al Arsenal, relacionado al fútbol europeo y a todo lo que tiene que ver con el fútbol de élite. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Gracias.